Gracias te damos porque pudimos compartir en el desayuno juntos, Señor, después de esta semana que por lo general traemos cargas, Señor, tantas cosas, Señor, y Tú nos permites poder reunirnos, gozarnos y tener comunión bajo Tu santo nombre, Señor. Te queremos pedir ahora por este tiempo, por lo que vamos a aprender. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a disponer nuestra mente, pero también nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, un poco desordenado hoy día por el tema del desayuno. Los que no vinieron quedan invitados para el próximo primer fin de semana del mes, ya de marzo. Así que quedan cordialmente invitados. Hoy día vamos a continuar con lo que estaba exponiendo el hermano Pablo en relación a las confesiones, y vamos a comenzar directamente con cada confesión. Ya hoy vamos a ver lo que es la confesión escocesa de 1560. Va a ser una clase bastante, diría yo, tiene bastante historia, y lo principal más que nada es presentar la confesión escocesa, cómo se creó, qué encontramos en ella, quiénes la crearon, en fin. La idea de exponer las confesiones es llegar, por supuesto, a la confesión que nosotros tenemos, explicar el por qué tenemos esa y no otra confesión. Así que comencemos. Entonces, como decíamos, desde lo expuesto por nuestro hermano Pablo, ya, o más bien hasta el concilio de donde participó Atanasio en relación a la Trinidad, hasta la confesión escocesa, hay aproximadamente un milenio de tiempo, y nos saltamos un periodo que es bastante amplio en la historia de la Iglesia, y esto es por el fin de que nosotros no vamos a estar estudiando la historia de la Iglesia, sino que vamos a estar estudiando la historia de las confesiones reformadas dentro de la historia de la Iglesia. Entonces, por eso es que este salto tan grande en cuanto a tiempo. Ahora, sin embargo, previo a esta confesión, hubieron importantes instancias ya que prepararon el camino a las confesiones reformadas. Durante ese tiempo no hubieron confesiones como tal, hubieron ciertas citas, ciertos postulados de la Iglesia Católica, pero no había todavía una sistematización de las creencias de alguna denominación o de alguna iglesia. Entonces pasó ese periodo de tiempo y conocemos entonces lo que es la confesión escocesa de 1560. Pero previo a la confesión hay algunas situaciones que vamos a comentar que allanaron el camino no solo para esta, sino que para todas las otras confesiones de corte reformado. Por ejemplo, los sucesos importantes antes de la separación o del gran cisma de la Iglesia de Oriente con Occidente, ocurrieron distintos hechos dentro de la Iglesia que se seguía llamando católica, ¿ya? Que era la Iglesia posterior católica romana, ya que la Iglesia de Occidente se mantuvo prácticamente con los 7 concilios en donde se habló de doctrina, y ellos se mantuvieron con estas ideas, con estos postulados, pero la Iglesia católica occidental de Roma fue la que empezó a tener toda esta especie de corrupción, ¿cierto? Hubo inmoralidad, hubieron problemas con las autoridades. Entonces la Iglesia occidental cayó en estos problemas en el año 800, por ejemplo, con Carlomagno, en donde la Iglesia quería estar por encima del imperio y el imperio, por supuesto, quería estar por encima de la Iglesia, y hay un montón de corrupciones, inmoralidades, en fin, que muchos conocemos. Hubieron intentos de reformar la Iglesia dentro de todo este oscurantismo que había, pero estos no perduraron. Por ejemplo, Pedro Baldo, que algunos lo deben conocer, los valdenses, John Wycliffe, ¿cierto?, que tradujo la Biblia del latín al inglés, y John Hus, que quizá les suena un poquitito más. Pedro Baldo todavía existe en parte de su traducción, ¿ya? Y de sus seguidores todavía algunos se mantienen
hacen llamar herencia de los valdenses. Él tradujo la Biblia del latín a la lengua romance que se hablaba en la frontera suiza. Fue perseguido, por supuesto. Murió, un dato curioso, en Ginebra. John Wycliffe tradujo la Biblia del Nuevo Testamento principalmente del latín al inglés, es decir, directamente del latín al inglés. Se considera el padre espiritual de los husitas, que eran los seguidores de Juan o John Hus. Y John Hus, precursor de la Reforma Protestante, así se le denomina, él ya de manera más estructurada o avanzada, ¿verdad?, presenta su malestar ante las autoridades de la Iglesia Católica Romana. Su herencia se mantuvo después de que él fue quemado en la hoguera. Su herencia se mantuvo con sus seguidores, los husitas, y también gracias al propio reconocimiento que hizo su pueblo en Praga. Se le consideró posteriormente un héroe nacional a Juan Hus. Y ellos trataron de una u otra forma de reformar la iglesia, ¿ya?, de presentar argumentos contrarios a todo este mundo oscuro que reinaba en la iglesia, que se hacía llamar católica, ¿ya?, por el sentido de universalidad de ser cuerpo de Cristo en la tierra, pero que había caído, ¿verdad?, en corrupción y en un montón de herejías que la verdad no tiene la pena mencionar ahora, pero se van a ir mencionando en el transcurso de las próximas confesiones. En este contexto, como les decía, se encontraba también, y posterior a ellos, después de 100 años aproximadamente después de Juan Hus, se encuentra Lutero clavando sus 95 tesis en la iglesia del Palacio, ahí en Wittenberg, ¿ya? Ahí está en alemán, Schlosskirche, no sé cómo se pronunciará realmente, pero esa era la iglesia en donde él clava las 95 tesis. La Reforma Protestante dentro de la Iglesia Católica tuvo varios protagonistas. No solamente pensemos en Martín Lutero, aunque fue un precursor. También estuvo Jacques Lefebvre, el francés, Ulrico Zwinglio, de Suiza, y posterior a ellos vino una segunda generación de reformadores, ¿cierto? Algunos de ellos nosotros los conocemos. Ellos siguieron llevando las ideas de la Reforma a distintos países. Por ejemplo, Juan Calvino, que reformó la ciudad de Ginebra, ya donde murió Baldo, y donde fue importante también el mismo Juan Hus. Entonces él reforma la ciudad de Ginebra, establece una academia ahí para difundir la teología reformada, escribe la institución de la religión cristiana, ¿cierto? Todos la conocemos, y que fue, se dice, el texto de la Reforma, fue el comentario de la Reforma. Y John Knox, que era escocés, se refugia en Ginebra y estudia bajo el alero de Calvino, para luego regresar a Escocia y comenzar en Escocia también, así como en Ginebra, una profunda reforma. Bueno, Escocia era un país de carácter muy fuerte, se le llamaba incontrolable como país. Los romanos no lo pudieron conquistar. O sea, que un país no pudiera haber sido sometido por el Imperio Romano era realmente porque era un país de temer. Debido a esto, la Iglesia Romana, por supuesto, que no tenía mucho control sobre este país. O sea, la Iglesia Romana avanzaba donde el Imperio Romano ya estaba prácticamente sometiendo, sometiendo al pueblo. Entonces la Iglesia Romana podía avanzar con mayor facilidad en esos lugares. Por supuesto que aquí, en Escocia, a la Iglesia Católica Romana le tocó duro por este pueblo que no pudo ser sometido por el Imperio Romano. La Iglesia, es decir, el clero, era gente ignorante, ya eran corruptos y eran personas de temer, o sea, eran personas de carácter. Los cardenales eran poderosos y enemigos de los reformadores, es decir, en esa ciudad los quemaban a los reformadores. Sin embargo, cuando muere el rey V en 1542, su esposa María ya empieza a gobernar como regente. Ella tenía una hija que también se llamaba María, y esta niña vivía en Francia, prácticamente se crió en Francia, y se iba a casar con el rey, no me acuerdo el nombre, Felipe II, si no me equivoco. No sé si alguien se recuerda, pero bueno,
ella fue criada en Francia y imagínense, en su contexto, toda una señorita, toda una princesa en Francia, llegar a Escocia, que era un país realmente incontrolable. No había rey, había un desorden, por supuesto, interior, y previo a que ella llegara a tomar el trono como heredera, el Parlamento de Escocia convoca a ministros protestantes para que se escribiera una confesión de fe. En ese contexto, entonces, se cita a 6 personas. Se eligieron a 6 ministros, todos se llamaban Juan. El nombre era John. Entonces estaba John Knox, John Windham, así se me ayudan, John Spotswood, John Waylock, John Douglas y John Rowe. ¿Sí? Rowe, ¿no? Pero bien, todos se llamaban Juan. Todos se llamaban Juan. Era un nombre, parece que bastante común. En 4 días se dice que escribieron esta confesión. En 4 días. O sea, ¿qué nivel tenían estos hermanos intelectual? En fin. El día 17 se ratifica el documento por el Parlamento. Solo 3 personas no votaron a favor, diciendo que ellos querían seguir su tradición católica, a pesar de que el catolicismo no era fuerte en el país. Y también rehusaron la oportunidad que se les dio para poder presentar argumentos en contra de esta confesión. Es decir, ni siquiera tuvieron argumentos para ir en contra de esta confesión. Y principalmente tiene que haber sido por el temor de lo que significaba el país de Escocia. Recordemos que el catolicismo no era potente dentro del pueblo. Entonces la Iglesia toma oficialmente el documento en 1567 y después de 90 años, recién ahí se cambia por la confesión de Westminster, que vamos a ver también más adelante. Pero la primera confesión que existió fue entonces en este país, Escocia, reformada, repito, la de los escoceses, encabezada por John Knox, quien había estudiado, recordemos, con Juan Calvino en Ginebra. Perfecto. Ahora, dentro de la confesión se pueden ver 4 líneas o formas de pensamiento o de enseñanza que están rescatadas y expuestas en esta confesión. Está la línea católica, y entendamos como católico, hermanos, el verdadero concepto de universalidad de la Iglesia de Cristo, no católico apostólico romano, sino que realmente lo que es la herencia o la creencia católica. Ella rescata los 7 concilios ecuménicos anteriores que nuestro hermano Pablo estuvo exponiendo, que iban en contra de distintas herejías, y fundamentalmente en cuanto a Atanasio y su aporte en cuanto a la doctrina de la Trinidad. También vemos en esta confesión una línea calvinista, ¿ya? Y es lógico entenderlo así porque Knox estudió bajo el alero de Calvino en Ginebra, y Calvino, por supuesto, todos sabemos que su ideología o su forma de pensamiento, al igual que la de Lutero, está muy fuerte influenciada por San Agustín. Vemos también una línea explícita, fuerte, y que es particular del pueblo escocés, bastante, se puede decir, impetuosa, en contra de los romanos, y entiéndase romanos, de la creencia católica apostólica romana. Y también hay aspectos propios escoceses y presbiterianos dentro de la confesión. Entonces, como contenido católico en la confesión escocesa se encuentran, por ejemplo, la fórmula básica de hablar sobre Dios, ¿ya? O de describir a Dios, sobre la Trinidad, un solo Dios, sus atributos, y fundamentado todo esto bajo lo que expuso Atanasio. Entonces, ¿por qué católico? ¿Por qué universal? Porque si ustedes leen esta confesión, todos vamos a decir amén a eso. Absolutamente todos. Los que realmente entendemos que hay un Dios soberano, ¿cierto? En fin. Habla de la sustancia también de Dios. Al igual que algunos concilios de los cuales nuestro hermano Pablo expuso, que defendían la Trinidad, también los encontramos acá. Condena las herejías también de los 7 concilios. Ahí dice Pablo Navarrete. ¿Por qué dice Pablo Navarrete? Porque él lo expuso, no porque él haya estado... No, porque nuestro hermanito Pablito expuso, ¿verdad?, cuáles eran las herejías y cuáles fueron las respuestas a esas herejías que se mantuvieron con el tiempo. ¿Qué hizo entonces la confesión?
tomó la respuesta a estas herejías y las hizo también suyas, propias, que todos nosotros también vamos a decir amén ante eso. Rescató también lo dicho por Cipriano, que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, que nosotros también lo creemos así. Amén. Dentro del contenido calvinista, ya bajo la línea de Agustín, podemos ver el énfasis en cuanto al pecado original, a la depravación total humana. La elección incondicional también se menciona en el capítulo 8. Se defiende que es obra de Cristo y no algo que se esté especulando, sino que claramente se dice esto es obra de Cristo como Señor en cuanto a la salvación, a la elección. Defiende también la Escritura como suficiente y como autoridad por ser obra directa de Dios. Y es diferente o difiere al luteranismo, ya que afirma que la ley tiene un uso positivo, ¿ya? La cual define para los cristianos cuáles son las buenas obras a hacer y los motiva a hacerlas. No ve a la ley o a las obras como algo, como una carga, sino que al ser creyentes, explica la confesión, que la ley se nos torna hermosa, ¿cierto? Incluye también el principio regulativo de adoración en el capítulo 14. Se mencionan también los sacramentos, la cena principalmente con el bautismo, y son definidos de acuerdo a Calvino, como él lo había hecho, y que era una mezcla, no sé si se acuerdan cuando hablamos de el ayuno, era una mezcla entre los romanos y lo mencionado por Zwinglio. ¿Se acuerdan? Amén. La Evelyn, nuestra hermana Matea Evelyn, se acuerda, ¿cierto? Cuando hablamos de las 4 posturas sobre el ayuno. También enseña la justificación solo por gracia, por medio de la fe, pero no le entrega un capítulo a esta máxima, sino que uno lo puede ver desarrollado en distintos capítulos, en distintas líneas de la confesión. Como aspectos explícitamente antirromanos, la confesión es bastante dura y clara, y para su tiempo la verdad es que realmente llamaba la atención. Rechaza la transubstanciación y la misa con su idea de la representación del sacrificio de Cristo. Rechaza las obras como meritorias para la salvación, totalmente. Rechaza la infalibilidad de los concilios. O sea, dentro del contexto en donde se encontraba, esto era un ataque hacia la Iglesia Católica Apostólica Romana. Rechaza la idea de que la Iglesia es quien da la autoridad a la Biblia, sino que expone lo contrario. La Biblia es la máxima autoridad. Rechaza todos los libros canónicos o deuterocanónicos, pero de raíz. En el capítulo 18 de la confesión se encuentra esto. Y por último, hermano, algunos aspectos escoceses y presbiterianos que son propios quizás del pueblo escocés y propios también de los presbiterianos, que sin embargo nosotros también en nuestra confesión podemos encontrar. Se afirma la unidad y armonía en cuanto a la Biblia y a la Iglesia, ¿ya? Esto es como la cimentación de la teología del pacto. Es decir, que la Iglesia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no hay una separación de pueblo de Dios judío, ¿verdad?, con pueblo de Dios gentil. Todos somos el pueblo de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Menciona las 3 marcas históricas en cuanto a definición de una verdadera iglesia de Cristo: la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la disciplina en la iglesia. Es enfática, al igual que Calvino, en promover la obediencia a las autoridades civiles siempre y cuando éstas actúen dentro de su jurisprudencia y no vayan en contra de lo que la misma palabra enseña. Ahora, ese punto les trajo problemas, muchos problemas, porque la princesa María, cuando fue entronada como reina y volvió, ella siempre estuvo en contra de este grupo o de esta confesión, siempre. Sin embargo, no tuvo nada que hacer, pero cuando ella volvió como reina, se tomó de este punto para traer problemas a la iglesia y poder someter nuevamente a la iglesia, por decirlo de alguna manera, al Estado, ¿ya?
Perfecto, hermanos. Esa fue la presentación en relación a la confesión escocesa de 1560. Bastante breve, ¿ya? Bastante simple. Lo principal es, como les comentaba, ver cómo se creó, cuáles fueron los actores principales, el contenido y la línea que vamos a seguir en relación a las otras confesiones hasta que lleguemos a la nuestra y por qué utilizamos nuestra confesión. ¿Dudas? ¿Aportes? Bueno, hay que aclarar una parte que dice que rechazó los libros canónicos, que debe decir no canónicos. Claro. Si los canónicos son los que tenemos. sí, Claro, los deuterocanónicos y los deuterocanónicos y los no canónicos. ¿Alguien más? Estando al lado, o sea, estando en la misma isla que Inglaterra, no tuvo ninguna influencia de la iglesia que se estaba formando ahí. Lo que pasa es que la iglesia anglicana nace posterior a la Reforma, pero la mayor influencia fue la de Calvino, y Calvino, Lutero, ¿verdad? Y Agustín, porque Knox fue precisamente, de hecho se le atribuye la creación de la confesión a Knox, fuera de los otros 5 Juanes, porque todos se llaman Juan. Entonces la mayor influencia fue la de Calvino y por supuesto principalmente la doctrina, ¿verdad?, de la elección, de la soberanía de Dios. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? ¿Aporte? ¿No? Perfecto. Vamos a entonces finalizar. Le pido a Sebastián que nos pueda guiar en una oración. Padre, te damos gracias por esta clase, Señor. Pedimos que a través de esta y otras clases más, Señor, podamos comprender y no sea simplemente algo intelectual, Señor, sino que podamos comprender de manera espiritual el uso que podemos dar a las confesiones y lo importante que es poder seguir la línea de la historia de nuestros hermanos del pasado que nos han dejado este legado, Señor. Que podamos aprender de esto, Señor, y seguir en esta línea, Señor. Que no tengamos, Señor, miedo a las tradiciones que ellos nos han dejado, Señor, simplemente por estar en un contexto donde todos las aceptamos, Señor. Que podamos aprender, Señor, y a través de esto guiar a tu iglesia. Que podamos ser partícipes también de esto y seguir en la fidelidad, Señor. Amén. Siempre guiándonos por la interpretación y por la autoridad máxima de tu palabra. Amén. Padre, glorifícate en estas cosas y que seas tú con cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.